Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la fotografía, pero no solo para ver las imágenes, sino para pensar en las fotos como objetos físicos. Vamos a usar algunas ideas de Jaime Munarriz, de su trabajo La fotografía como objeto, para explorar algo que quizás, bueno, se nos pasa un poco por alto. ¿Alguna vez se han parado a pensar en la foto en sí? No solo en lo que muestra, sino en la cosa física. Hoy casi todo es digital o impresiones muy estándar, tan comunes que ni las notamos, ¿verdad? Parecen transparentes. Pero ¿fue siempre así? ¿La foto siempre quiso ser, digamos, invisible? Justamente esa es la pregunta clave. Munarriz nos propone redescubrir eso que llama la objetualidad de la fotografía, o sea, sus cualidades como objeto material. La estandarización actual, bueno, nos hizo olvidar un poco que cada foto tiene su propia historia material, ¿no? Su peso, su textura, el soporte, y todo eso inevitablemente afecta cómo la percibimos. Es curioso porque la difusión masiva nos dio acceso a millones de imágenes, pero al mismo tiempo, como dice el autor, nos volvió un poco ciegos a la diversidad de los sistemas fotográficos en sí. Es interesante esa paradoja que señalas. Millones de fotos, pero físicamente muy parecidas entre sí. Se buscaron materiales neutros, ¿no? Lisos, blancos, sin textura. Exacto. Como si quisieran que los olvidáramos del papel, del soporte, para enfocarnos solo en la imagen. Justo eso. Como si el objeto físico quisiera hacerse a un lado, desaparecer, para que la imagen fluya sin estorbos, digamos. Para facilitar el consumo masivo, quizás. Puede ser, pero esa búsqueda de neutralidad es algo relativamente nuevo en la historia de la fotografía. Si miramos para atrás, los primeros procesos fotográficos creaban objetos súper particulares, nada neutros. Pensemos, por ejemplo, en un daguerrotipo. Ah, claro. Una imagen única, sobre una placa de metal pulido, brillante, pesada. A menudo venían en estuches como si fueran joyas. Sí, los he visto. Hay que buscarles el ángulo para ver bien la imagen. Exacto. Había que sostenerla de cierta manera. Nada que ver con una impresión actual. Nada que ver. Y también estaba el calotipo, mencionaste. Sí, el caliotipo. Ese era sobre papel. Y ahí, la textura misma de las fibras del papel era parte visible de la imagen. Le daba un aire como a dibujo, a grabado. Entiendo. Definitivamente no eran solo imágenes, eran objetos con un carácter táctil, visual, muy definido, muy lejos de la uniformidad de hoy. Vale, entiendo lo de los objetos históricos únicos. Pero, a ver, ¿qué pasa con las fotos que vemos todos los días? En libros, en revistas. Esas tampoco son como un daguerrotipo, claro, pero tampoco son exactamente las impresiones estándar de las que hablábamos al principio, ¿o sí? Muy buen punto. Y aquí Munarriz toca otra distinción clave. La gran mayoría de las fotos que vemos impresas en libros, revistas, periódicos, no son copias fotográficas originales. ¿Ah, no? No. Es decir, no están hechas en un cuarto oscuro con la emulsión, el grano de plata. Son reproducciones de imprenta. Como las de un periódico. Exacto, hechas con tramas de puntos. En ese proceso, pues, cambia el tamaño, el soporte es otro papel, generalmente más fino, y se pierden muchísimas de las cualidades materiales del original fotográfico. O sea que en realidad, casi nadie ha tenido en sus manos, por decir algo, una copia original al carbón o un Cibachrome, esos procesos que menciona el texto. En gran medida es así. Estamos viendo, digamos, una representación de la fotografía original, no la fotografía original en sí misma la mayor parte del tiempo. Vaya. Y esto es importante porque la objetualidad, o sea, las características físicas del soporte y los materiales que forman la imagen, lo que Munarriz llama el formante, no es un simple adorno. Condiciona la estética, influye en cómo recibimos el mensaje visual. Fíjate en los fotógrafos pictorialistas a fines del 19, principios del 20. Ajá. Usaban procesos como la goma bicromatada, que permitía intervenir la superficie casi como si pintaran, o el platino, valorado por su permanencia a sus tonos. ¿Y por qué lo hacían? Pues precisamente por esas cualidades materiales únicas.
Era una forma de reaccionar contra esa estandarización que ya empezaba a asomarse, esa búsqueda de neutralidad. Querían que la foto fuera también un objeto bello y expresivo en sí mismo. Entiendo. Entonces, la idea principal de este análisis es que, aunque las fotos de hoy busquen ser como ventanas transparentes, la fotografía tiene toda una historia como objeto físico, muy diverso, Exacto. y que lo que consumimos habitualmente son, en su mayoría, reproducciones, un paso más allá del objeto fotográfico original. Precisamente. Y esto nos deja, quizás, con una reflexión para llevarnos. La próxima vez que estemos frente a una fotografía, sea una impresión nueva, una imagen en la pantalla o incluso una vieja foto guardada, intentemos mirar más allá de lo que representa. Preguntarnos, ¿es una copia original o es una reproducción? ¿Qué características físicas tiene? ¿El papel, el brillo, la textura? O incluso si es digital, ¿qué propiedades tiene ese archivo? Su formato, su compresión. Claro, ¿cómo esas características podrían estar afectando sutilmente nuestra percepción? Justo. En definitiva, ¿cómo participa el objeto fotográfico, la cosa en sí, en el mensaje que nos está transmitiendo? Es algo en que pensar.